En ese entonces no había agua potable en ninguna parte. El agua la sacamos de una noria, que era una historia, porque yo lo recuerdo y le cuento siempre a la juventud de ahora cómo era. Le digo, si ustedes vivieran la juventud que nosotros vivimos, se mueren 3 veces. Recordarnos que antiguamente para tener agua teníamos que tener una noria, pero eso implicaba mantener muy bien la noria. Cuando nosotros éramos chicas, me acuerdo que en el pozo echaban unos pescados que se les decíamos coloreras, que eran rojitos. Y esos pescados como que limpiaban el agua, porque toda partícula que caía sucia, ellos se la comían. Pues entonces, como que toda la gente echaba esos pescados para poder mantener el agua limpia. Cada noria tenía que tener una rana grande, pero gorda, así una rana gorda. Y esa rana se mantenía dentro del box, porque mi abuela decía que la rana nos ayudaba a que nosotros tomáramos agua limpia, fresca y, ojo, comida, sin enfermedades. Claro, ella no hablaba de virus ni de bacterias, pero sin enfermedades. Y nunca nos enfermamos con esa agua. Aquí donde nosotros llegamos, intentamos hacer noria, nunca nos salió agua. Entonces, como esta era la casa municipal, había un pozo grande que teníamos que caminar como de aquí a donde está la cooperativa del agua, como unos 15-20 metros, a buscar un jarro como de 20 litros de agua para solamente tomar agua y hacer los almuerzos. Y nos daban nada más que un jarro de agua. En esos entonces la señora se llamaba Ana Virus. Nosotros tuvimos una cuestión que era una cosa que sacábamos agua así, como una especie de llave, pero grande, no sé, que de dónde salía, pero tenía como una llave y nosotros teníamos que bombear eso. Y ahí salía el agua. Pero previo a esa modernidad, había que sacar agua con un balde. Había un balde ahí y donde se sacaba agua y se llenaba el balde más grande. Ya había que sacar el agua de una noria profunda que uno mismo hacía, sin que se te revolviera para sacarla limpia. De repente se te caía el balde, porque había que tener un palo largo con un gancho, a estar ahí sacándola. De repente se te salía el balde del gancho y tú pasabas ahí horas de guata tratando de sacar el balde. Así era la historia. Entonces, cuando nosotros sentíamos croar la rana, hacíamos citas en potilla, nos poníamos de guata así, mirando el espacio por donde sacaban el agua, porque tenía como una tapa de madera así. Nosotros de guata ahí mirando cómo la rana estaba sentada en la piedra y croaba. O sea, te digo. También había otro pozo que había allá a la bajadita, a la entrada de la cancha, había un pozo. Había un pozo que salía el agua y el agua brotaba solita arriba. Entonces iba uno a buscar su jarrito de agua. Que esa agua también, ese pozo lo cuidaban mucho las señoritas Olea, que en esos entonces vivían, que ellas tenían carnicería y abastecían todo eso, su casa. Y toda la demás gente iba poco menos que a sacarse un poquito de agua sin permiso. Hervíamos el agua en primer lugar y la colábamos. El agua se conchaba. Por ejemplo, usted traía el carro con agua y lo dejaba guardado. No la consumía todo al tiro, no la gastaba. Si era esa agua para tomar o para cocinar. Guardaba el agua hervida y le ponía hojas de paico en eso entonces, que le decía que era muy bueno para la guatita, por seguridad de no enfermar los niños. A mí mi abuela me contaba que trajeron a la gente que tenía viruela. Supongo, especulo en realidad, de que alguna autoridad sanitaria, ya hubiese sido la casa de socorro del municipio, y se iba pasando la voz, porque en esa época se iba corriendo la voz de vecino a vecino, porque no había otra información. Y ellos informaron de que iban a traer a la gente con viruela acá acá a la Cajonada Marce. Y mi abuela dice que cuando los trajeron le avisaron que toda la gente tenía que ir, guardarse en su casa y poner en sus puertas y ventanas ramas de eucaliptus. Venían en una carreta y la persona que los traía venía envuelto en cosas y venía con una campanilla, entonces una campana que sonaba fuerte, y esa era la indicación de que todo fondearse porque venía la carreta con los del cervo. Y lo que yo nunca supe es que si se los tiraron ahí sin comer, no lo sé. Pero ahí está el cementerio de la gente que sufrió esta gran peste que fue la viruela en Chile. Bueno, nosotros aquí llegamos en el año 69. Teníamos ducha cuando llegó el agua, teníamos ducha afuera. Mi marido la hizo cerradita con madera y para la entrada, la puerta
una cortina. Había un tambor arriba. Entonces el tambor casi se llenaba y se calentaba con el sol. Donde mismo estaba la sequía, había unos tablones grandes y ahí nos bañábamos. Así era el baño antiguamente. Cuando éramos más chicos nos bañábamos en la misma cocina, donde estaba el fogón, la cocina. Mi mamá tenía una cocina parafina y teníamos un pequeño fogón. Entonces ahí mi mamá nos calentaba el agua y nos metíamos en una cosa como una bodinera así, pero que tenía asas también, que también era como de lata, como de latón. Entonces ahí nos sentábamos y mi mamá nos echaba agua cuando éramos más chicos. Pero después mi papá nos construyó una sala de baño, que es la que te digo, que tenía pegado para allá, y tenía piso de cemento y tenía esas tabletas donde nos paramos para que no paráramos en el cemento. La verdad que el baño no era tanto, sino que nos lavábamos por partes, por presa. De la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo, el pelo. Nos bañábamos por partes, nos lavábamos en realidad, y era casi todos los días. Cada uno de nosotros se bañaba con un balde de agua. Y nos podíamos bañar con un balde o no alcanzaba. En un principio nos lavábamos con el pelo con material de lavar, con el rizo, usamos esas cosas. Nos lavamos el pelo con quillay y los pasaban un jabón que se llamaba Flores de Pravia. Olvídate, esto es súper divertido. Cada uno de nosotros tenía el calcetín. Tú te preguntarás, ¿para qué el calcetín? El calcetín era como la esponja de baño. Entonces, pues teníamos que lavar bien el calcetín y colgar el calcetín. Entonces, cada uno de nosotros teníamos un calcetín. Mis abuelos los pasaban una camiseta. Era como una camiseta larga. Nunca tuvimos descubierta a los demás hermanos. Siempre separados. Se bañaban los chicos primero y después los chicos se encerraban y después nos bañábamos nosotros las grandes. Primero la carreaba, pero después que ya llegó el agua potable, hicimos la conexión para la ducha afuera, hasta que pudimos hacer el baño dentro de la casa. Toda la gente del pueblo no tenía baño, solamente baño de Pozo Negro. Por ejemplo, de ahí de la cancha era una corriente hasta el río que corrían esas aguas. Una caseta chiquitita, hecha de madera, y muchas veces algunas personas, yo me daba cuenta que ni siquiera la revestían, sino que era un pozo nomás, o se encruquillaban los niños y ahí yo veía que hacían sus necesidades. Era raro el que hacía el pozo como correspondía. Yo creo que en estos momentos uno lleva a un niño ahí, yo creo que se le quitan hasta los deseos de orinar. Se usaban los papeles cuando iba a comprar al almacén, el cartucho del azúcar, de la harina, de todas las cosas que le daban a uno. Y uno tenía que guardar esos papeles, cortarlo, poco menos que doblarlo así un poquitito para suavizarlo, para pasárselo a los niños. Fue muy sacrificada esa vida, muy sacrificada. Y llega el agua, olvídate. Entonces llega el agua y lo primero que hizo mi papá fue hacer el baño, hacer la fosa, instalar el sanitario, el WC, el bidet, la ducha, el lavamanos así de grande. O sea, te digo, fue todo una revolución el que llegara el agua. Una revolución. Porque fue cambiando la vida para todos. Les digo que sí, empezaron todos a hacer baño, entrar a la casa, a tener los artefactos correspondientes. Ahora usted abre la llave y da gusto que cae el agua por todas partes, calientita, con harta agüita, y la gente no se acuerda de lo que vivíamos nosotros. A nosotros nos cambió la vida, ¿no? Esa es la verdad. Nos hizo más empoderados, más de otro nivel. Esa es la verdad. No creíamos de otro nivel.